Yo creo que hay que revisar con la cabeza fría lo que pasó en esos años. Yo creo que el año 92 Montesinos todavía no tenía el poder que logró obtener precisamente, por ejemplo, a partir de la opción de la toma de esa crisis, ¿no? De cómo se resolvió esa crisis de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso. Había una salida constitucional y Fujimori llevó de la nariz Montesinos llevó de la nariz a Fujimori en hacer un golpe de Estado y en controlar todas las instituciones de una manera absolutamente vertical. Ahí empezó a concentrar, ¿no?, de una manera definitiva el poder en el Perú, como no lo había logrado antes. Estamos en línea con el congresista Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión Lavajato, que va a debatir hoy día este informe, pero no va a discutir solo un informe en mayoría. También habrá un informe en minoría presentado por el congresista precisamente Morales. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Exitosa. Muchas gracias por llamarnos. ¿Cuál es la diferencia más importante, congresista, para decirlo de otra manera? ¿Cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias, ¿no?, entre el informe de mayoría y el suyo? Si podría usted resumirlos brevemente. El informe en minoría recaba todo lo que no han querido ellos hacer constar en el informe en mayoría. Porque nosotros estamos hablando de la acusación o la investigación que se debe llevar adelante al señor García Pérez y a la señora Keiko Fujimori en el marco de delitos que no han prescrito, sino que hasta el momento pueden ser perseguibles y que pueden ser un documento importante para lo que el Ministerio Público después puede hacer. Pero nosotros estamos en un espacio de control político. Entonces, lo que contiene el informe en minoría es en realidad toda esta acusación documentada, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la comisión, por ejemplo, en el caso de Alan García, que ejerció funciones de gobierno, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el argumento de la mayoría para excluirlo de la investigación? Es algo que no se entiende, porque él participa, es decir, la misma gente de Odebrecht ha declarado que recibió dinero ¿no es cierto?, para su campaña en el año 2006, o sea que la relación incluso viene desde más atrás. Su gobierno participó directamente en adendas, en la elaboración de contratos, en la toma de decisiones que han sido determinantes para la realización de obras de la empresa Odebrecht. ¿Cómo es posible excluirlos? Sí, pues, ese es un tema que tiene que explicar la presidenta de la comisión. Lo que nosotros tenemos en claro es de que no solo ha habido las adendas, sino se ha legalizado la acción de Odebrecht, ¿no?, mediante decretos de urgencia. Y hay un sinfín de decretos de urgencia. Y específicamente para el caso de IRSA, por ejemplo, se ha tenido una suerte de casi 26 decretos de urgencia, y de ellos han ordenado, han ubicado para modificar inclusive presupuestos, ¿no?, de las obras, o sea, en fin, han abusado de los decretos de urgencia sin un control del Congreso. Porque si nosotros solo vemos aisladamente el tema, no van a encontrar en absoluto delito, porque si dice, ¿tiene función o no tiene función el Ejecutivo hacer decreto de urgencia? Por supuesto que la tiene, ¿no? Claro, ¿Tiene función o no tiene función el control del Congreso? Por supuesto que la tiene, pero si usted lo hace por separado, no encontrará nada, pues, y seguramente por ahí va la justificación. Y en el caso del metro, a mí me parece uno de los casos más sorprendentes, ¿no? O sea, en este momento está preso el viceministro de Comunicaciones, está preso su pareja, ¿no?, la voleibolista Jessica Tejada, porque su firma aparece en un documento que es usado o pretendía ser usado para transferencias de fondos hacia afuera, y no está preso el ministro ni el presidente, que tenía una relación absolutamente estrecha con Odebrecht, que según además la propia confesión de Odebrecht recibió dinero para su campaña. O sea, ¿cómo lo sacas de ahí? No entiendo, ¿cómo hace? O sea, tienes que hacer malabares para sacarlo de un caso como ese. Y están las declaraciones que no quisieron tocar del señor Navarro, que dice las vinculaciones que había dentro de ellos, ¿no? El señor Cuba, que ha prestado declaraciones y que ya tiene ahorita una validez, porque al final es un documento que ya es público, pero es un documento que se ha recogido desde el Ministerio Público, ¿no? Las declaraciones del señor Cuba, ¿no?, que corroboran lo que decía el señor Navarro y corrobora además lo que dice el señor Barata. Entonces acá hay lo que no se quiere ver, esa es otra cosa. Entonces, esos son los temas que para nosotros son los pilares de la investigación, y también además en el informe vamos a encontrar
todo lo que ha ocurrido con esta comisión, ¿no? Porque este es un hecho histórico. Y nosotros tenemos que dejar un documento histórico. Y en este documento histórico estamos hablando cómo se ha blindado, cómo se ha ocultado información, Ahora, qué cosas ha pasado en la Comisión Lavajato, ¿no? Pero también ha habido puntos de coincidencia, ¿no es cierto? Porque lo que sería lamentable es que después de todo el esfuerzo que se ha hecho, la recopilación de documentación, los testimonios, esta comisión termine simplemente pasando a la historia una vez más, en vez de un escándalo de mutuas recriminaciones y sin conclusiones en común. ¿En qué sí están de acuerdo, congresista Morales? Bueno, nosotros, y que hemos votado a favor, por ejemplo, es el caso de la señora Susana Villarán, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo. El caso del señor Castañeda, estamos de acuerdo. O sea, hay cosas que nosotros hemos coincidido y que está en el informe de mayoría y está ahí la votación. O sea, en los proyectos que nosotros hemos estado de acuerdo, por supuesto que nosotros lo que hemos construido, el informe de minoría, es en torno a lo que no quieren ver. Y para nosotros lo perfecto sería de que este informe de minoría sea incluido en el informe en mayoría. Y ahí sí tendríamos un documento completo. Porque lo que se ha hecho es, todos tienen la culpa, presidente, menos Alan y Keiko. Nosotros estamos colocando a Alan y Keiko en la agenda. Claro, lo de Keiko, ¿no? Digamos, ya, se puede entender en un punto que Keiko no ejerció funciones de gobierno y que en todo caso sus responsabilidades tienen que ver, claro, pero tienen que ver más con el tema tal como lo ha planteado el Ministerio Público de lavado de activos, de haber recibido dinero para la campaña, ¿no es cierto?, que no declararon, el haber, bueno, todo lo que ya sabemos que ha sido el debate en las últimas 2 semanas prácticamente enteras, ¿no es cierto? Claro. Ahora, pero entonces por eso, o sea, esa tesis de que ella no fue funcionario, eso se cae de Maduro, ¿no? Ella ha sido congresista y de acuerdo a la Constitución, eso es un cargo funcional. Entonces acá no nos van a decir que no era, no, sí era. Entonces, ahora, nosotros hemos iniciado con una hipótesis, y la hipótesis es de que antes de se colocaba dinero para que lleguen al poder y desde el poder, según Barata, les facilitan claro, ese era todo lo que tenían que hacer. Lo que en Brasil se llamaba mecanismo. No hubo aportes, sí hubo aportes, ¿no? Sí hubo aportes, hubo aporte de dinero. Ahora, escúchame, congresista Morales, se ha encontrado responsabilidad en Susana Villarán, en Luis Castañeda Locio, ¿en quién más? En Alejandro Toledo, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? El señor Pedro Pablo Kuczynski, no olvide usted que el Frente Amplio fue el primero que planteó vacancia presidencial en una situación vergonzosa. Sacamos un documento de inteligencia financiera que se hizo público, cómo recibió dinero. Esto es vergonzoso, claro que sí, estamos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que durante el contenido busquemos vericuetos para que no termine acusado el señor García Pérez y la señora Keiko Fujimori. En eso no estamos de acuerdo. Es decir, ahí Susana Villarán, Castañeda Locio, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, en todos esos puntos hay acuerdo, pero de pronto no está Alan García. Ustedes dicen, tiene que estar Alan García y tiene que estar Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, por haber recibido dinero para su campaña y por haber participado en votaciones en el Congreso, por lo menos en una, ¿no? Por lo menos, ella dice que no estuvo el día de la votación. Por lo menos hay hasta 2 declaraciones. ¿Ah? Hay hasta 2 declaraciones. Una es la del señor Reyardo y otra la del señor, está la del señor Reyardo, las declaraciones públicas, y está además los otros documentos del debate, ¿no? Ahora, el diario de debate que explica claramente la posición del señor Reyardo, el señor Serna, en temas como funcionó y le dieron el respaldo a esta Odebrecht mediante una comisión de investigadora, ¿no? Y ahí está todo el debate, ¿no? Cómo se inclinaron las bancadas. O sea, ahí congresista, el debate empieza ¿a qué hora? Bueno, 9 de la mañana debe iniciar la exposición de la congresista Rosa María Bartra. Esperemos que luego de eso, porque es la práctica parlamentaria, luego esperemos que lo termine temprano, porque si lo termina un poco noche, seguramente mañana. Luego, después de la exposición de la señora Rosa María Bartra, viene la exposición del informe en minoría. O sea, nosotros haremos una exposición y de ahí comienza el debate, ¿no? Comienza el debate durante toda la semana, seguramente, porque es un conjunto de líneas de investigación que se lleva adelante, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo al congresista Humberto Morales, vicepresidente de la Comisión Lavajato, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, a partir de las 9 de la mañana, o sea, vamos a tener no solamente la audiencia de prisión preventiva contra los otros miembros de la supuesta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori según la versión del Ministerio Público, sino vamos a tener el inicio del debate, el informe de la Comisión Lavajato. Vamos.